Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más estamos aquí en otro episodio del podcast de La Neta de Mupas, un programa que se trata de mujeres pastoras, donde ellas abren su corazón de experiencias personales. Y bueno, hoy estamos aquí retomando, pues creo que ahorita sería el episodio número 2 que vamos a estar teniendo aquí. Así es que muchas gracias por estarnos sintonizando. Te pedimos que si no te has suscrito al canal de YouTube, te suscribas al canal, que actives la campanita, nos des tus comentarios y bueno, danos un like. También es muy importante para nosotros saber qué piensas del programa. Si hay algún tema que te gustaría escuchar, coméntanos por favor, coméntanos allí qué es lo que te gustaría. Y bueno, hoy tenemos como invitada a una amiga, Ana Miranda. Ana Miranda está casada con Andrés Miranda. Ellos están pastoreando actualmente en la ciudad de Houston. Pero voy a decir un poquito de Ana. Ana nació en Uruguay, está casada, como dije, con Andrés Miranda. Ellos ya tienen casados 39 años de matrimonio. Tienen 4 hijas y 9 nietos. Ahorita le comentaba a Ana, tienes varios nietos, yo no tengo ni uno, pásame uno. 9 nietos. Ellos han pastoreado por 33 años, fundaron 2 iglesias hasta hoy en su ministerio, una en Uruguay y otra en la ciudad de Chattanooga, en Tennessee. Ana es también ministro ordenado de la Iglesia de Dios, es capellán en Marketplace Ministries, es licenciada en psicología y también tiene una maestría en consejería. Acaba de terminar su doctorado en Ministerio de Concentración en Consejería y también trabaja como conferencista, consejera y ayuda social. Aparte de ser pastora, también esposa de pastor, mamá, abuelita, suegra. Esos no me los pusiste en lo que era la biografía, pero también son otros, como decimos, otros sombreros que usamos también de trabajo y bueno, que desempeñamos ahí como familia. Ana nos va a estar ayudando en un tema muy importante que tristemente es un tema muy común hablarlo ahora en estos tiempos y vamos a hablar de lo que se trata del suicidio ministerial. Ella hizo su estudio muy extenso sobre este tema para su doctorado, así es que Ana, te voy a dar un tiempo aquí para que saludes a la audiencia. ¿Cómo estás, Anita? Sí, buenos días o buenas tardes, depende de donde esté cada uno. Es un placer estar contigo, Laura. Nos conocemos de mucho tiempo y te felicito por el programa. Así que gracias por la invitación en esta oportunidad. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias de estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a entrar de lleno a este tema que, bueno, no quisiéramos nunca pasar por eso de algún familiar, alguna persona conocida, pero también cuando uno sabe de alguien que está atravesando una situación difícil, depresiva, o que tuvo algún familiar que pasó por esta situación de suicidio, pues es realmente algo muy doloroso. Nosotros en Sanando Heridas del Corazón es uno de los temas en los que capacitamos a las personas cuando se van a convertir en facilitadores, pues capacitamos hasta un límite, ¿no? Obviamente el entrenamiento no nos permite ser tan extensos en la capacitación de ese tema, pero creo que lo que damos a los facilitadores, pues son las herramientas más prácticas y necesarias. Ana tomó un entrenamiento con nosotros también y creo que cuando Ana lo tomó me dijo qué importante es que todos los pastores tomaran el entrenamiento de Sanando Heridas por los temas que tocamos tan fuertes, pero que de una manera muy práctica y con un corto tiempo podemos preparar a los ministros para cómo confrontar estos temas con las personas. Y vamos a empezar con las preguntas, Ana. Yo aquí nada más voy a hacer preguntas y tú me vas a contestar porque tú eres la experta ahorita en este tema. Y no precisamente es del ministro esta pregunta que te voy a hacer, pero ¿qué tan frecuente pasa en estos tiempos esta situación que estamos ahorita tocando?
Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, dice que cada 40 segundos una persona se quita la vida. Así que imagínate que es bastante fuerte y una de las características es que los países, digamos, que están en mayor progreso, que están mejores económicamente, se da más el suicidio que otros países, que por ejemplo la gente lucha por la sobrevivencia. Y eso también se corresponde con algo que pasó en la época de la pandemia, por ejemplo, hubo menos suicidio que otras épocas. Y se piensa que tiene que ver también con el hecho de que la gente está más preocupada por sobrevivir y por cuidarse unos a otros, por contenerse, y eso lleva, bueno, eso redujo el porcentaje de suicidios. Wow, qué fuerte esa estadística que dices. Segundos, Sí, no llega ni un minuto. Entonces, qué sí. fuerte está esta estadística. ¿Cuál sería el detonante que pasa, qué está pasando por la mente de una persona para mirar el suicidio como una opción? ¿Qué es lo que está pasando en la persona? Bueno, puede pasar muchas cosas. Tal vez la persona puede estar pasando por un estado depresivo y culmina con un acto suicida. Puede estar pasando por problemas psicológicos psiquiátricos y tiene un rapto suicida. O puede estar sufriendo bullying y ese puede ser un detonante, el bullying, tomar una decisión suicida. También ahora otros detonantes son la influencia en las redes sociales, cómo incentivan, hacen como apuestas y como desafíos de hacer ciertas cosas y van llevando por un proceso donde culminan con el suicidio también. Entonces, las mentes más vulnerables, las más frágiles, como son los adolescentes, los jóvenes y también gente que está pasando por algún tipo de crisis, son más vulnerables a eso. Otro de las características es cuando ya hay antecedentes de suicidio en la familia. Una de las cosas que hace que sea más probable que una persona se suicide cuando tiene antecedentes de suicidio en la familia. Ahorita veníamos escuchando mi esposo y yo un audio de un pastor que compartió un audio de otro pastor en Brasil que se había suicidado. Este pastor antes Mm. de cometer ese acto había predicado en su congregación y se grabó ese audio. Yo me imagino que ya era personas que graban normalmente sus predicaciones y nadie se imaginaba que esta sería la última predicación de este pastor y él compartió ese audio. En un principio no lo querían compartir, dicen ahí aclaran que se les hacía muy fuerte, ¿no? Pero dice, he decidido compartir este audio y incluso él lo tradujo porque era en portugués y lo tradujo porque dice qué importante es pues hacer algo por las personas que todavía están en el ministerio, ¿no? Aquí nos estamos yendo ya definitivamente lo que estamos hablando ahora, el tema de suicidio ministerial y cómo podemos ayudarles a ellos. Y es la decisión que tomó este pastor de compartir el audio y dijo, lo estoy haciendo no por morbo, sino porque tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer Mm. cambios nosotros los ministros, pero también la congregación en donde ellos están desempeñando el ministerio. Y ahora sí, nos vamos a meter, pues, yo sé que tú hiciste un estudio, tu doctorado lo basaste más bien dicho, el último trabajo para tomar tu doctorado, creo que lo tomaste el tema del suicidio ministerial. ¿Qué tan frecuente, Ana? Ahorita me dijiste es una estadística del suicidio, pero ahora hablando en el ministerio, ¿qué tan frecuente es esta situación? Sí, en realidad dentro de esas estadísticas los pastores no están exentos del suicidio.
especialmente porque debido al trabajo que realizan, con tanto estrés, con tanta eh, presión de la gente, con tanta demanda, con tanta exigencia, con el poco descanso, el poco cuidado personal, muchas veces se descuida la salud física y la salud emocional, se descuida a veces la familia por el ministerio y cosas que no deberíamos hacer, ¿no? Pero eso lleva a que la persona se vaya aislando o se sienta más sola cada vez y a veces tampoco fomentan las amistades porque no hay tiempo para los amigos, no hay tiempo para recrearse, no hay tiempo para uno mismo, no hay tiempo para hacerse un chequeo médico, no hay tiempo para nada de uno, solo para servir y servir y servir en la iglesia, ¿no? Y cumplir con todas las demandas, con las prédicas, los estudios, las reuniones, el trabajo. Entonces, eso hace que uno vaya, este, vaya siendo más vulnerable cada vez a un estado emocional, por ejemplo, depresivo, sentimientos de soledad, sentimientos de... A veces la gente, en lugar de apoyar a los pastores, solo critican su trabajo, se van de la iglesia sin avisar nada a otra congregación, o se van hablando mal. Y todo eso afecta la autoestima, afecta el, el valor de lo que uno está haciendo, afecta emocionalmente a la persona, ¿no? Así que estar expuesto a todo eso hace que nosotros podamos también ser presa de la depresión, de la ansiedad, del suicidio y sentir que tal vez todo lo que uno está haciendo no está sirviendo, no está teniendo fruto, no está siendo valorado, no es como que no sirviera para nada. Entonces, muchos pastores también pasan por eh, por, por la depresión, por la ansiedad, por el burnout, por el suicidio. Este, y también nosotros podemos verlo en la Biblia, ¿no? Como también cuántos líderes en la fe pasaron por esa situación. Que el hecho de ser cristiano no nos exime de sufrir problemas emocionales. Al contrario, nosotros somos, primero que nada, somos seres humanos Ujú. y después somos pastores, ministros, psicólogos, lo que sea. Pero primero somos seres humanos. Y si nosotros no tomamos en cuenta eso y no tenemos cuidado de nuestro cuerpo, entonces vamos a sufrir consecuencias. Cuidado de nuestras emociones, cuidado de nuestro descanso. El descanso, por ejemplo, es fundamental. Y generalmente todos los líderes, los pastores, descuidamos el descanso. Pero en el descanso, en el sueño, es que se regeneran todas las funciones neuronales, físicas, de restitución de la piel, de la sangre, todo se reconstruye o se restituye en la noche. Y, y cuando no dormimos bien, eso va a afectar nuestro cuerpo, nuestras emociones, va a afectar toda nuestra vida y tenemos que tener también cuidado de eso. Ujú. Ahorita tocando lo que estábamos hablando de cuando lo hablamos en general, lo del suicidio, lo del tema del suicidio con las personas, siempre uno puede tener ciertos focos de atención para saber que una persona está teniendo esos pensamientos de suicidio, ¿no? Qué difícil estaba pensando yo cómo encontrar esos focos en un ministro, porque tendemos a camuflajear muy bien nuestros estados de ánimo. Como la Mm. mayoría de las personas espera de nosotros algo, entonces no abrimos tan fácil nuestras emociones. Creo que no lo abrimos ni siquiera de compañero a compañero en el ministerio, ¿no? No abrimos nuestras emociones tan fácil, mucho menos en la congregación con alguna persona de ahí, de los miembros, pero eh, bien difícil. O tú me podrías decir si hay alguna manera de ver
y de darnos cuenta de una persona está teniendo esos pensamientos, porque en el entrenamiento nosotros hablamos de esos focos de atención cuando la persona empieza a regalar sus cosas personales muy apreciadas por él, las empieza a regalar, empieza a veces a aislarse, empieza a tener pensamientos y conversaciones de la muerte. En fin, nosotros cuando estamos en el entrenamiento enseñamos a la persona cómo puede ver esos focos de atención, pero se me hace un poco complicado en los ministros, pero dime tú, ¿se puede ver alguna manera algo que nos indique que alguna persona dentro del ministerio está teniendo esos pensamientos? Bueno, justamente mi tesis tiene que ver con este punto que tú hablas, ¿verdad? Y la verdad que yo tampoco tenía una salida, una solución a este asunto, así que me puse a orar y el Espíritu Santo me guió en algo. Me llevó a Ujú, Jesús en el Getsemaní y me dijo, o sea, él, Jesús, mostró su vulnerabilidad y buscó ayuda a ujú, sus tres más íntimos, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, a ellos los llamó para estar con él. Se fue a un lugar apartado para orar, pero les pidió que estuvieran con él y orando por él. Entonces, si Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, buscó ayuda y reconoció que necesitaba esa ayuda, cuánto más nosotros, los seres humanos y los hijos de Dios, tenemos que reconocer que también necesitamos la ayuda, que somos vulnerables, que no somos todopoderosos. El único todopoderoso es Dios, ¿verdad? Pero nosotros, mientras que estemos aquí en la carne, ¿verdad? Como Jesús fue hecho carne, tenemos que reconocer esas áreas nuestras. Entonces, en mi proyecto, mi propuesta que todavía tengo que escribir un libro respecto ujú. a todo eso que presenté en mis estudios y investigaciones, es que cada pastor debería tener, bueno, tres personas por lo menos cercanas, con las cuales pudiera abrir su corazón, que oraran por él, que estén pendientes de su situación personal, familiar. Y siempre en la iglesia hay personas que tal vez no son personas parte del liderazgo, tal vez no son personas que tienen grandes dones, pero son personas que han expresado un cuidado y una preocupación especial por el pastor. Entonces, a veces le traen una comidita, se preocupan de que descanse, le llaman cuando hace viajes, está orando por él. Ese tipo de personas que tal vez son humildes, son sencillas, pero muy amorosas, que se acercan con ese interés genuino en el pastor, no como líder solamente, sino como persona. Esas personas podrían ser parte de tu equipo de apoyo. Entonces, también tener un mentor. Por ejemplo, Moisés. En la Biblia me encanta, me fascina porque Dios ha provisto de todo ejemplo, ¿no? Moisés. Él estaba a punto de un burnout. Trabajaba desde la mañana hasta la noche. Hasta había dejado a su mujer y sus hijos por ahí porque no tenía tiempo para dedicarse a la familia. ¿Y qué hizo Jetro, su suegro? Vino con con su hija, digamos, que era la esposa de Moisés, con sus nietos, y les dijo, y bueno, se los trajo con Moisés y le dijo, si sigues así te vas a morir. No solamente te vas a morir vos, sino que vas a matar a todo este pueblo, porque es imposible que tú estés de la mañana hasta la noche ahí trabajando. Y a veces nosotros como ministros queremos hacer nuestra tarea y la de Dios también. Y Dios no nos pide eso. Dios no nos pide un sacrificio. El único sacrificio fue el que hizo Jesús y fue más que suficiente. Nosotros somos solo copartícipes con Dios en la obra del ministerio y Dios no nos va a pedir que hagamos más de lo que realmente debemos. Si estamos haciendo más y no tenemos tiempo ni para orar, ni para cuidarnos, ni para la familia, es porque estamos haciendo más de la cuenta. Y hay cosas que tal vez tenemos que dejar de hacer. Pero qué importante cómo Jesús
nos dio ejemplo también de eso. Y en la palabra de Dios hay ejemplo de que nosotros tenemos que priorizar también la familia, descanso y darle al César lo que es del César, como dice, y a Dios lo que es de Dios, darle al pueblo y a la iglesia lo que debemos, pero también tener tiempo para uno mismo. Como dice la palabra, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú no te amas bien a ti mismo, no te cuidas, no te respetas, no te valoras, tú no vas a poder amar de una forma saludable al otro tampoco. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita yo tengo unas preguntitas que hacerte más, Ana, pero vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momento. No olvides suscribirte al canal, dale like, activa la campanita y comparte con tus amigos. Continuamos. Ok, ya estamos de vuelta otra vez aquí en el programa La Neta de Mupas y vamos a seguir con nuestra invitada Ana Miranda en el tema suicidio ministerial. Le estábamos preguntando ahorita a Ana qué son los focos que nosotros de atención que podemos prestar para cuando una persona está teniendo estos tipos de pensamientos. Entonces, nos quedamos en suspenso, Ana, y nos gustaría que nos dieras una respuesta a esta pregunta. Sí, generalmente las personas que están más cercanas, los familiares, los compañeros de ministerio, son los que pueden percibir más estas banderas rojas, digamos, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, cuando la persona pasó por un tiempo de depresión o de una pérdida importante, tal vez de un familiar o de un trabajo o de un área ministerial, un fracaso, o personas que, perdón, por ejemplo, tienen algún tipo hablan sobre la muerte y traen mucho el tema de la muerte. Y especialmente cuando ya tienen un plan elaborado respecto a cómo podrían morir, eso ya es más grave y tenemos que llamar a un número, digamos, de ayuda. Pero también están, por ejemplo, cuando la persona, si ha intentado cometer suicidio anteriormente, también es una bandera muy roja, muy fuerte, o cuando tiene, como decía hoy, antecedentes familiares respecto a, a suicidio, también es una bandera roja muy importante. O cuando hay personas que tienen problemas de salud física, alguna enfermedad terminal, eso es una bandera roja importante. Y cuando tienen cómo empiezan a entregar sus cosas, a arreglar sus papeles, sus documentos, su seguro de vida, a regalar cosas personales, o a decir cuando me muera te voy a dejar tal cosa. Todos esos son banderas, pero rojas bien, bien importantes. Y cuando las personas tienen acceso, por ejemplo, a las armas, eso es un peligro mucho mayor, porque la mayoría de los suicidios, perdón, la mayoría de los suicidios también se dan mucho, se ha incrementado mucho en este último tiempo por el acceso a las armas. Así que ese es un factor de riesgo muy, muy importante. Y también otras señales que pueden indicar un problema es cuando la persona tiende a aislarse, cuando no comparte sus sentimientos con otras personas, cuando hacen algún tipo de amenaza con quitarse la vida o hacerse daño, o cuando también acumula algún tipo de ansiolíticos, comprimidos, cuando la persona se droga o toma alcohol, es más propensa también a hacer algún tipo de acto suicida. Y, y como decía hoy también, el hecho de estar centrado en ese tema del suicidio o estar en un estado depresivo son banderas rojas importantes.
Y cómo nos damos cuenta que la persona está un poco depresiva, está mal, cuando perdió la esperanza, cuando descuida su higiene personal, su cuidado personal. También pueden tener conductas arriesgadas, conductas autodestructivas, puede manejar a alta velocidad y o sea, estar tomando riesgos, ¿verdad?, de su vida sin importarle, sin valorar la vida. Entonces, de alguna forma, esos son conductas autopunitivas. Es como un suicidio encubierto, en cierta forma. Y eh, hay personas también que graban videos, como el pastor que tú estabas comentando, para despedirse de familiares, o escribe una carta o deja algún mensaje, ¿verdad? Y todas esas cosas son bien sospechosas, que nosotros tendríamos que tomar cuenta de eso. Ahora, por el aumento grande de suicidio que ha habido, parece que el año pasado, sí, 2022, fue el año donde hubo un pico de suicidios a nivel mundial, el más alto hasta ahora, por lo que se empezaron a tener cuidado, programas especiales en las escuelas para prevenir entre los jóvenes y los niños. Y también se abrió una línea que están pasando continuamente en la televisión, que es el 988, para también llamar. Tú ves que la persona tiene todas estas banderas rojas o algunas de estas banderas rojas, o si tú ves que tú mismo estás teniendo ideas suicidas, pensamientos suicidas, creándote un plan o pensando que la vida no tiene sentido, que es mejor morir, entonces tú deberías tal vez llamar a uno de a este número para ser atendido por un especialista, por ejemplo, de la Ujú. salud. Una pregunta ahorita que estás comentando de la llamada, de lo que es el número de ayuda para suicidio. ¿Hay algún número especial que sea especial para ministros evangélicos? Tú no sabes si existe ese número. Este, Porque a veces, disculpa, porque a veces el problema es que el ministro no quiere hablar, no quiere que se entere nadie y a veces no acude a, bueno, a personas como nosotros. O sea, mm, quiero salir porque se me olvida, no, nosotros somos ministros, pero sí. podemos pedir ayuda. Claro que podemos pedir ayuda. Ahorita me estás platicando, somos seres humanos. El problema es que aquí adentro no nos cae el 20 eso, que necesitamos ayuda, que necesitamos reconocer esta situación. Y a veces no usamos esos números para pedir ayuda. Y por eso quería saber si había un número especial para personas evangélicas, cristianas, creyentes, no sé. Es una pregunta nada más que te estoy haciendo. Yo no lo sé, ¿no? No sé si haya o alguien de la audiencia, si al final sabe si existe ese número, pues que nos los pasen ahí en los comentarios. Pero tú, Ana, ¿sabes si existe ese número? Bueno, por ejemplo, a nivel de Iglesia de Dios, sé que teníamos un ministerio de cuidado pastoral donde se podía llamar y buscar ayuda y se les daba ayuda. Pero pienso yo que en el caso de los ministros es más factible de que ellos llamen a un número eh, tipo como el 988, un número general donde todo es completamente anónimo y donde no está la gente del círculo de uno, la gente conocida, la gente que pueda filtrarse de alguna forma la información. Entonces pienso que es más factible que uno busque un número más neutral que un número donde somos más conocidos. Tienes razón, fíjate, tienes razón, sí. Yo creo que sí, pediríamos más ayuda a nivel secular, otras personas que quizás en un número dirigido exclusivamente al ministro. Ahora, Mm. otra pregunta es, yo como familiar de una persona que pudiera estar pasando esta situación, ya sea amiga, esposa, esposo, hijo, madre, ¿cómo yo me podría dar cuenta? Porque
ciertamente hay personas que se nota que están en una situación que quieren hacer eso, ¿no? Como estabas diciendo tú, ciertos banderas rojas. Pero Mm. el ministro, ¿cómo podemos nosotros encontrar esta situación de estar atentos a si él está pensando en llevar a cabo esto? ¿Cómo podría? ¿Habría algo especial o son las mismas banderas rojas de las demás personas? Bueno, son las mismas banderas rojas que todas las personas, pero por ejemplo, cuando un hombre está pasando por depresión es diferente a cuando una mujer está pasando por depresión o un niño. La mujer generalmente llora, se tira en la cama, está bien triste. Y el hombre, generalmente, no siempre, pero generalmente el hombre puede mostrarse como una conducta agresiva, intolerante, con baja tolerancia a las frustraciones, y uno lo ve como agresivo, como violento, como este, irascible, y puede estar denunciando eso que está pasando por una depresión, pero lo manifiesta de una forma diferente. Y cuando vemos que la persona también por ahí no tiene esperanza, no tiene proyectos, no tiene entusiasmo, solamente tal vez o se queja, o ve todo negro, o ve todo, o sea, ve problema en todos lados y se siente completamente desanimado. Entonces, también ha cambiado, por ejemplo, no puede dormir bien, o come mucho, o no come nada, o come muy poco. Entonces, todas esas conductas basales han sufrido un cambio. Entonces, ahí nosotros tenemos que abrir bien los ojos y tratar de hablarle en amor y tratar de buscarle la ayuda que esa persona necesita. Por ahí hay palabras que pueden ayudar mucho, pero hay situaciones, por ejemplo, en una depresión mayor, donde las palabras no van a poder hacer mucho. Esa persona necesita una medicación. Entonces, por un tiempo, hasta que pase la crisis, necesita tomar la medicación. A veces tenemos mucho prejuicio con los ansiolíticos o antidepresivos, pero la verdad es que cuando la persona está en crisis, tenemos que buscarle una ayuda médica. Ujú. Lamentablemente, en las iglesias a veces todo lo pasamos por lo espiritual, y todo es guerra espiritual y todo con ayuno y oración, pero no todo es así. Yo creo en la guerra espiritual y en el ayuno y en la oración, ¿sí? Así es. Pero hay que discernir, y Dios nos ha constituido a nosotros cuerpo, mente y espíritu. Y las tres áreas son importantes. Dios mismo dice, el que destruye este templo, digamos, el cuerpo, yo lo destruiré a él, porque nosotros tenemos que respetar nuestro cuerpo, cuidar nuestro cuerpo y dar cuenta a Dios por nuestro cuerpo, ¿sí? Pero a veces pensamos equivocadamente que vamos a ser más espirituales por sacrificarnos y por matar el cuerpo, digamos, para que se vivifique el espíritu. Y no es así. Todo tiene su lugar. Sí podemos, obviamente, hacer ayunos, pero el ayuno es bueno y también ayuda al cuerpo. Pero cuando nosotros nos maltratamos, eso es otra cosa diferente a lo que sería, por ejemplo, un ayuno. Así que es muy importante que nosotros podamos detectar a tiempo, que las personas más cercanas puedan estar atentos al que está al lado, y, y hacer consciente esa situación y buscar la ayuda a tiempo, porque muchas tragedias se podrían evitar si nosotros este, pudiéramos ayudar, y también si nos dejamos ayudar como ministros, ¿no? Que a veces nos paramos en una cima, pensamos que estamos ahí arriba, que nadie nos puede tocar, nadie nos puede decir nada, y eso es totalmente erróneo. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, ¿y ustedes qué piensan de mí? ¿Qué creen de mí? Nosotros como hijos de Dios, como ministros, tuviéramos esa humildad de decirle a nuestro equipo,
de trabajo, los más íntimos, los más cercanos. ¿Y ustedes qué piensan de mí? ¿Qué cosas les gustaría que yo corrija, cambie, mejore? ¿En qué áreas les parece que no estoy dando el 100? O este, en mi vida personal o en mi carácter, ¿no? Ser humildes, humildes, esa es la palabra. Ser humildes, Ujú. no creernos que somos superiores o que estamos más allá del bien y del mal, sino que somos personas humanas como cualquier otra, que sufrimos lo mismo que sufre todo el mundo. Yo digo, nosotros somos humanos, pero con un llamado divino. El llamado es divino. Dios nos lleva a hacer cosas maravillosas, sobrenaturales en su nombre. Pero nosotros seguimos siendo humanos. Entonces tenemos que reconocer esa vulnerabilidad de nuestra parte y buscar la ayuda y tener esa humildad para dejarse ayudar. Así es. Muy interesante lo que estamos tocando y la ayuda que nos estás dando, Ana, para abrir más nuestra mente y nuestro entendimiento sobre este tema. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en un momento. No se te olvide, si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal y volvemos en unos segundos. Y volvemos una vez más, estamos aquí en la neta de Mupas, estamos tocando el tema de suicidio ministerial con nuestra invitada Ana Miranda, doctora, pastora Ana Miranda, y estábamos hablando ahorita de los focos de atención y de las ayudas que necesitamos tomar. Y yo estaba, en mis apuntes, estaba anotando ahorita qué importante entonces es pedir ayuda, ¿no? Reconocer la vulnerabilidad del ministro y pedir ayuda a tiempo. Y como decía Ana, se vale también acudir a personas profesionales que nos puedan ayudar, reconocer nuestras limitaciones. Yo he mandado a personas cuando vienen y nos piden ayuda a nosotros, pues yo siempre digo que hay un límite para nosotros como pastores, como ministros, como personas que damos consejo espiritual, consejería, y decirles que vayan a una psicólogo profesional. Yo siempre los canalizo y les pido que busquen algún psicólogo cristiano evangélico que pueda ayudarles cuando yo entiendo que mis limitaciones llegan hasta un punto y les digo, vayan con alguien profesional, se vale pedir ayuda. Y una de las cosas que yo he notado, Ana, no sé, pero si lo has notado, que no todas las personas que están en depresión o que han llegado a cometer el suicidio, porque comentan entre la familia que no notaron nada. Hay personas que están depresivas, pero o que tienen estos pensamientos, pero se ven felices, se ven con amigos, se ven que tienen vida social y no se lo esperaban y cometen esto. Entonces, ellos me preguntan, a ver, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué sucedió esto? Y creo decirles a veces, no siempre vamos a tener todas las respuestas. Entonces, no todas las personas que llegan a cometer este acto tienen a veces ese comportamiento depresivo o triste. A veces son todo lo contrario, muy alegres, muy amigables y se envuelven en una actividad tras otra, tras otra, tras otro trabajo. Y yo les digo, a veces esas tantas tareas que se imponen es una manera de bloquear lo que están pensando en hacer. Y ahorita que me comentes este punto, me gustaría que lo enlazaras con personas en la Biblia que habla también de que pasaron por esta situación tan difícil. Adelante. Sí, muy importante lo que tú dices, porque por un lado están las personas que, como te decía, el hombre, por ejemplo, a veces manifiesta la depresión como una agresividad, violencia y
un carácter muy irascible, entonces no pensamos que está deprimido, pensamos que está enojado, pasando por un mal tiempo o que tiene un mal carácter. Por otro lado, entonces eso puede ser un factor. Otro factor puede ser que hay personas que tengan defensas maníacas. En lugar de mostrarse tristes, se ponen a hacer chistes, se ponen a, todo está bien, como que no pasa nada, pero el proceso va por dentro. Pero también uno de los factores que yo creo que las personas no pueden ver eso, no pueden ver las banderas rojas, es que nosotros también tenemos un mecanismo de defensa que se llama de negación. A veces nosotros podemos estar en negación, podemos estar negando que algo malo está pasando porque en realidad inconscientemente no lo queremos ver y como no lo queremos ver, no lo vemos, ¿sí? Y yo he escuchado casos de gente que se ha suicidado y los familiares me dicen, ¿cómo yo no me di cuenta si pasó tal y tal cosa? Si yo vi que estaba diferente, si yo percibí que algo no estaba bien, pero lo bloqueé, como tú dices, lo bloqueé. No lo, no lo, no lo pude ver. Y eso es muy común en el ser humano. Este mecanismo de defensa de negación es uno de los mecanismos más comunes también. Y bueno, y vemos muchos pasajes bíblicos, también a veces la gente está en depresión. ¿Y qué hacemos? Le decimos, no puedes estar así, sos un hijo de Dios, tenés que levantarte, no te da vergüenza estar hablando de esa manera o tal cosa, y debes vos que predicás el Evangelio y tantas cosas que le podemos decir, ¿verdad? Para reprocharle, criticarle, cuestionarle, este, censurarle. Pero mira el ejemplo que Dios nos da, por ejemplo. En el caso de Elías, él, después de vencer a 400 profetas de Baal, como tú dices, todo parecía estar súper bien. Este hombre, una victoria ministerial impresionante. Prendió fuego el altar, después de tirarle tanta agua, porque Dios mandó el fuego del cielo, mató a esos profetas falsos, etcétera. Tuvo una gran victoria, pero una amenaza de la reina Jezabel bastó para que él se sienta deprimido y se quiera morir. ¿Qué pasó? Es que este hombre venía en un estrés y un desgaste físico y emocional tan grande que él estaba también al punto de un burnout, o estaba en un burnout, y él estaba quemado, ya no quería más nada con la vida, y dice que tirándose debajo de un enebro quiso morirse y dijo, Dios, quítame la vida. Pero Dios no lo cuestionó, le dijo, pero mira lo que acabas de hacer y cómo vas a hablar de esa manera. Nada, nada, nada. Dios le mandó un ángel que le dé una torta cocida y que él se durmió en esa tristeza, pero Dios le mandó el ángel, lo despertó, comió la torta, lo dejó dormir otra vez, lo volvió a despertar, le dio otra torta y Dios primero atendió sus necesidades físicas, el cuidado de su cuerpo, restaurar y recomponerse físicamente, para después seguir con el ministerio, para después renovar su llamado. Y también, por ejemplo, en el caso de Job, que pasó él tenía causas muy reales externas, no era un caso de una depresión interna o mayor, sino era un caso de depresión por la situación que estaba viviendo, de pérdidas de su familia, de sus bienes, de su salud, de todo lo que él tenía, ¿no? Entonces, por esa causa, Job estaba también deseando morirse, pero llegaron sus amigos y hicieron algo bueno. Él tenía amigos, y eso es importante, y ellos llegaron, se sentaron con él, estuvieron 7 días sentados con él, ahí en silencio, porque ese se llama ministerio de presencia, solamente con estar presente, acompañando al otro en su sufrimiento, eso ya es terapéutico. Y ellos estuvieron con él, empatizando con él en su situación, pero la segunda parte
de lo que ellos hicieron fue totalmente equivocado. Empezaron a buscarle problemas a Job, algo habrás hecho, la culpa es tuya, Dios es perfecto, si te pasó esto, fíjate el pecado que hay en tu vida. Entonces, lo que mucha gente hace, eso es lo que mucha gente hace. Si estás así, es porque algo malo hiciste y eso es la consecuencia de tu pecado y ese es tu problema. Tienes que arrepentirte. Y en este caso de Job no había sido eso, solamente él estaba siendo procesado por Dios. Entonces, podemos sufrir consecuencias de los actos, pero muchas veces también somos procesados por Dios. Dios permite cosas que por ahí no es que las ganamos, sino que nos tocó pasarlas, porque Dios quiere probarnos su amor, su poder y revelarse a nuestra vida como nunca antes. Entonces, ellos hicieron mal de estar cuestionando a Job y también hicieron mal de nadie. Yo estaba reflexionando anoche sobre este tema. Nadie intentó, él estaba en llaga viva, rascándose con un tiesto, dice, y en un dolor impresionante. Nadie intentó sanar su cuerpo. Solo querían echarle culpa y ver la culpa y qué había hecho y que se arrepiente, pero nadie intentó tampoco aliviar su dolor físico. Y una cosa importante es que cuando una persona está pasando por sufrimiento, por una depresión, por un estado así difícil, nosotros no podemos estarles removiendo el piso, digamos, cuestionándolos o criticándolos o culpándolos. Eso es lo último que debemos hacer. Lo que nosotros deberíamos siempre hacer es apoyar, amar, cuidar, tratar de levantar a la persona que está caída. Lamentablemente eso no pasa tan frecuentemente, pero Dios nos manda y dice, no juzguen, porque con esa vara que juzgás vas a ser juzgado. Y hay tanto poder en las palabras. Imagínate, una amenaza de la reina Jezabel lo llevó, lo pasó a Elías de un momento de éxito, de gloria, a un momento de angustia y de querer morirse. Una palabra de amenaza. Y nosotros a veces no cuidamos las palabras. Y dice la palabra de Dios que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Hay tanto poder en nuestras palabras. Si usáramos más las palabras para edificar, para expresar amor, para fortalecer la autoestima, para levantar al otro en lugar de cuestionarlo, criticarlo, especialmente los pastores que estamos arriba en el ministerio, la gente siempre espera que estemos al 100, siempre perfectos, siempre modelos, siempre disponibles para todo el mundo. Nunca, no tenemos permiso, parece, de estar mal. Pero qué bueno, como tú decías hace un momento antes, de darnos ese permiso para, no, yo estoy pasando por un duelo, yo necesito mi tiempo para fortalecerme emocionalmente primero, para tomar un descanso, para lo que yo necesite para después poder seguir andando. Como Elías, él tuvo que tomar su tiempo de dormir, de comer bien, de restablecerse físicamente para poder seguir adelante con su ministerio. Amén. Amén, amén, claro que así es. Yo tuve que hacer eso, tuve que reconocer que estaba en un tiempo difícil en la pandemia. Bueno, yo lo he comentado, mi papá murió y en medio de la pandemia resultó que pastores nos hablaban pidiéndonos ayuda, cómo capacitar de una manera de emergencia en el programa de Sanando Heridas del Corazón. Obviamente no nada más Estados Unidos, sino todo el mundo estaba cerrado, ¿no? No había vías para viajar. Entonces empezamos a dar entrenamientos y capacitaciones por Zoom. A raíz de que nos hablaron pidiéndonos ayuda, mi padre murió en junio y los primeros días de junio, el 5 de junio. Y todo el mes de junio, julio y agosto estuvimos dando capacitaciones y un día hice un alto que estaba yo llenando porque tenía el calendario viendo todos los compromisos y había veces que dábamos entrenamientos en 2 horarios en el mismo día porque a veces entrenamientos eran en España.
Entonces era a mediodía de nosotros aquí, pero eran las 7 de la tarde allá. Y a las 7 de la tarde de aquí o 5 de la tarde de aquí estábamos dando en México o en Ecuador. Y llegó un momento en que me fijé y estaba el calendario lleno totalmente, hasta los fines de semana, porque los fines de semana pues eran de nuestra congregación. Entonces, yo tuve que hacer un alto porque llegó un momento en que me saturé, me cansé, me agoté y estaba muy bien los primeros 3 meses, con mucha energía, pero llegó un momento en que me quebré. Y un día empecé a llorar, 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 y me di cuenta de que no me había tomado el tiempo para hacer mi duelo, la pérdida de mi papá. Y me acuerdo que me encerré casi sin siquiera salir a ningún lado, como 5 o 6 días. Y analizando esto, llegué a la iglesia y platiqué, me acuerdo, con la coordinadora de damas y le dije cómo me sentía. Le dije, no me, no me voy a involucrar en nada, mija. Por un tiempo no me voy a involucrar en nada. Y me acuerdo que yo venía a la iglesia, pero no participaba en nada. Solamente venía a adorar al Señor y a recibir de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me hizo entender que en ese momento yo no podía dar, yo no podía estar ayudando más. Ahora tenía que ser ayudada, yo tenía que ser restaurada, yo tenía que ser alimentada. Entonces, tómate tu tiempo, Laura, tómate tu tiempo. Y sí, ciertamente me acuerdo que por más de un mes y medio yo llegaba a la iglesia a recibir nada más. No me quería involucrar en absolutamente nada. Y qué difícil es reconocer nosotros que estamos acostumbrados siempre a ayudar, decirle a la gente, me puedes esperar tantito, mira, ahorita no puedo, pero en unas 2 semanas. Obviamente no les daba explicación a todas las personas, pero a las personas con las que trabajaba yo, a ellas me acerqué y les expliqué lo que estaba pasando y reconocí que ahorita no era mi tiempo de ayudar, era mi tiempo de descansar en el Señor y de recibir. Ciertamente yo siempre digo, el ministerio lleva una carga, porque la palabra de Dios dice que el ministerio lleva una carga, pero la carga que lleva el ministerio es una carga ligera y fácil, una carga Mm, que la podemos cargar de acuerdo al peso que tú puedes. Quizás el peso que yo puedo tener no es el mismo peso que tú puedes recibir o que Andrés o que Liu puede recibir, pero de acuerdo al ministerio que desempeñamos vamos a tener una carga, pero esa carga tiene que ser ligera, de tal manera que yo la pueda sostener y la pueda llevar a cabo. En el momento en que esa carga se convierte pesada, entonces ahí es cuando dice el Señor, venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Y ahí reconocer, ¿sabes qué? Esto que estoy cargando ya no me corresponde a mí, se lo tengo que entregar al Señor. Y eso fue lo que hice en ese tiempo. Dije, estoy cargando cosas demasiado pesadas para mí. Así es que voy a hacer un alto y empecé a ir al altar, me acuerdo, llegaba al altar cada día y le daba, Señor, esta carga te la entrego a ti, te la entrego a ti, mm, hasta que llegó un momento en que dije yo, ya estoy lista otra vez, ya puedo claro. otra vez levantarme y seguir con el ministerio, pero reconocer que necesitamos ayuda. Y una cosa es reconocerlo nosotros, Ana, y entenderlo, que lo reconozca nuestra pareja también como ministro, porque pues también el descanso lo necesitan los dos, pero también que la congregación donde estamos desempeñando el ministerio entienda que como pastores, como ministros, necesitamos ese descanso. Yo le decía, todo mundo va de vacaciones, todo mundo sale en tiempos de Navidad o en tiempos de verano, un mes, 2 meses se van y pastor, nos vamos a ir, sobre todo cuando te vas a otro país, nos vamos a ir un mes, nos vamos a ir 2 meses, pero el pastor se ausenta 2 domingos. ¿Y dónde estaban, pastor? ¿Cómo se les extrañó? Hace mucho que no los vemos. Y a veces esos domingos que nos ausentamos no es ni siquiera descanso. Estamos ministrando, pero en otro lugar, pero seguimos trabajando.
y cómo nos cuesta trabajo salir y decir, sí, voy a ausentarme 2 domingos, 3 domingos, pero a descansar solamente. Y yo creo que eso nos falta mucho a lo que es el ministerio, aceptar que necesitamos ese descanso. A veces sería bueno que Dios nos desconectara como Elías y que nos pusiera a dormir, comer y volver a desconectarnos, dormir, comer y volver a desconectarnos hasta que agarráramos fuerzas. Ana, te doy muchas gracias por Sí. esta invitación y te voy a dar el tiempo para que cierres aquí el programa y nos vamos a despedir después, pero si hay alguna nota, alguna cosita más que haya quedado ahí que te gustaría comentar antes de despedirnos. Sí, respecto a lo que tú decías, yo creo que cuando nosotros nos damos ese permiso para descansar y reconocemos nuestras limitaciones, nosotros estamos dando un ejemplo y un modelo saludable a la congregación, que todos tenemos un tiempo, y como dice la palabra, todo tiene su tiempo, tiempo de sembrar, pero tiempo de cosechar, tiempo de descansar, tiempo de cada cosa bajo el sol. Entonces, qué importante que nosotros, más que tratar de hacer muchas cosas para Dios, nosotros seamos personas que aman a Dios y aman al pueblo de Dios de una forma saludable, que nosotros seamos lo que Dios quiere que seamos, porque Dios no está tan interesado en lo que tú hagas para Él y por Él, sino que tú seas un cristiano real, verdadero. Como Él dijo, ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Cuando tú tienes un siervo, todo solo te interesa que te sirva y que haga y que cumpla. Pero cuando tú tienes un amigo, te interesa el amigo como persona, como individuo, como un individuo completo. Entonces, ese es el amor y la relación que tenemos que tener con Dios. Él no está esperando solamente que hagamos y hagamos. Él lo más que necesita o quiere de nosotros es que estemos en su presencia, que tengamos comunión con Él, que tengamos esa relación de amor con Él y a partir de ahí Él nos va a usar. Pero no se trata de nosotros ni de nuestra fuerza, de nuestro poder, nuestra inteligencia, nuestros títulos, nuestras capacidades, nada que ver con eso. Se trata de mi espíritu. Dice, no es con tu poder ni con tu fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces se trata del poder de Dios obrando a través nuestro. Pero para eso tenemos que estar sanos. Para eso tenemos que estar en comunión con Él. Para eso tenemos que estar alineados con su voluntad. Entonces, lo más importante, yo creo, como nosotros como pastores, como líderes espirituales, es que nosotros seamos lo que Dios quiere que seamos. Que nosotros obedezcamos lo que Dios quiere que hagamos y que nosotros nos preocupemos por estar en comunión con Dios, tener frutos dignos de arrepentimiento, una conducta santa, apartada del mal, y Dios va a obrar a través nuestro y Dios nos va a usar. Él se va a encargar de eso. Sí. Así es. Así que, y bueno, Un- cuídense, ámense. Para poder amar saludablemente a otros tenemos que amarnos a nosotros mismos, como dice la palabra, y todo tiene que ver con la palabra. Y todos estos ejemplos que yo daba son de la palabra, de cómo Dios trató con el problema de la depresión, de la ansiedad, y cómo los siervos de Dios también pueden pasar por depresión, por deseo de morirse, por este, aún pedirle a Dios que les quite la vida, ¿no? Pero Dios nos conoce, conoce cuán vulnerables somos, conoce nuestra naturaleza, conoce todo eso y así nos ama y así nos usa y así también Él nos entiende y también tiene poder para sacarnos de esa situación. Así es. Pues muchas gracias, Ana. Gracias por el tiempo que nos diste para tocar este tema. Y bueno, no olvidemos, si estamos en una situación de estrés, de ansiedad, de dificultad, pidamos ayuda. Si tú eres algún pastor, alguna pastora que necesita ser escuchado, busca a alguien. Busca a alguien que pueda escucharte y que pueda darte un consejo sabio. Siempre hay que buscar la persona adecuada que nos pueda ayudar. Bueno, pues nos despedimos una vez más de este programa y los esperamos para el próximo episodio de La Neta de Mupas.
Hasta pronto. Bendiciones.